Los acontecimientos se desarrollan dentro del juego, en el bosque de Wildberry, que parecía pacífico y bien iluminado. Entonces, apareció un hombre herido, visiblemente agotado y jadeando, con el cansancio y las heridas grabados en su rostro. La situación era crítica, ya que el hombre estaba rodeado por un grupo de combatientes, mientras que varios cuerpos yacían en el suelo, indicando que se había librado una batalla feroz. El líder del grupo opuesto parecía tenso y preocupado por alguien que aún no había llegado a pesar de todos los esfuerzos, y le preguntaba a su compañero qué debían hacer a continuación. Su acompañante respondió con frialdad y determinación, exigiendo que el hombre fuera. Los compañeros del hombre herido sintieron de inmediato un alivio al ver al joven y lo vitorearon con su nombre, Jae Jae-un, agradecidos por su llegada oportuna y su rescate. Por otro lado, los luchadores opuestos comenzaron a gritar que Ure-kan había llegado, instando a los demás a atacarle juntos en un mismo ataque para abrumarlo. Pero Jae-jun resultó ser extremadamente poderoso. Repelió a los atacantes sin esfuerzo, empuñando su espada. Los demás a su alrededor repetían el nombre de Jae-jun con sincero agradecimiento por lo que había hecho, mientras que Jae-jun les reiteraba que no era culpa suya. Jae-jun continuó explicando que el verdadero problema era otro, alguien que siempre llegaba tarde por su falta de habilidad, lo que había puesto en peligro a todo el grupo. Sus palabras estaban claramente dirigidas a Chae. Se giró hacia ella con una sonrisa burlona y le preguntó si estaba de acuerdo, provocándola deliberadamente. En ese momento, Chae intervino, burlándose de Jae-jun y de sus acompañantes. Describió su relación como una falsa amistad, rebosante de emociones. Continuando con sus burlas, pero Jae-jun simplemente arqueó una sonrisa irónica y sacó un objeto misterioso de su mano, preguntando sarcásticamente, ¿arrepentimiento? De esta forma, hizo evidente que no tenía ningún temor hacia ella. En ese instante, Jae-jun activó algo llamado el primer compartimiento, lo que provocó un cambio drástico en su apariencia. Sobre él surgió un atuendo de batalla poderoso y distintivo. Tras transformarse, sonrió con confianza y le dijo a Chae que el arrepentimiento era solo un sentimiento que las personas débiles como ella jamás conocerían. En estado de incredulidad, Jae-jun preguntó, apenas pudo hablar, cómo podía ocurrir semejante traición, a lo que uno de sus compañeros se disculpó, admitiendo que le habían engañado. El líder del grupo entonces explicó su traición, alegando que todos necesitaban el dinero, y le pidió a Jae-jun que no lo odiara por ello. Jae-jun estaba abrumado por la ira y la incredulidad, incapaz de comprender semejante traición por parte de aquellos a quienes consideraba sus amigos más cercanos. En ese momento, Chae apareció, riendo cruelmente, y le recordó a su propio pasado, en el que había confesado ser un simple sinfín y que el juego era todo lo que tenía. Con una sonrisa cruel y burlona, le dijo que había vuelto a ser esa persona patética una vez más. Incapaz de soportar la ofensa, Jae-jun estalló en ira y se abalanzó sobre ella, exigiendo que se callara. Sin embargo, su ataque fue inútil. El impacto fue abrumador para Jae-jun, todo ese dolor y traición, solo por dinero, a pesar de lo mucho que les había dado en el pasado. Les recordó sus palabras de antes, cuando afirmaban ser como familia, reprochándolos por una traición tan devastadora. Sus rostros mostraban expresiones falsas de culpa y temor a las consecuencias, pero ya era demasiado tarde. La notificación del juego pronto apareció, anunciando que había muerto, y la palabra murió repetía constantemente en la pantalla. El juego le informó oficialmente que estaba muerto y no podía volver a acceder durante 48 horas como castigo por la muerte. Jae-jun se despertó. En ese momento, se derrumbaron, admitiendo con tristeza que había perdido todo. Se mostró información sobre el juego Warlord, destacando su estatus como uno de los juegos más populares y exitosos del mundo. Le siguió un fragmento de transmisión en vivo, mostrando a jugadores luchando contra un poderoso dragón rojo, con reacciones emocionadas de los espectadores. El juego se basaba en tecnología de realidad virtual de última generación y generaba cantidades increíbles de dinero. Era la única cosa en la que Jae-jun había sido realmente bueno. En la vida real, siempre había sido etiquetado como inútil o un desastre. Cuando Jae-jun inicialmente demostró sus excepciones, esa persona, sonriendo, entonces ofreció colaborar con él, y en ese instante, Jae-jun experimentó una rara sensación de pertenencia. Jae-jun comenzó a reflexionar con tristeza sobre lo que le había sucedido, y por un momento, decidió perdonar a aquellos que lo habían traicionado. Pero en cuestión de instantes, una ola de intensa rabia lo invadió, y su determinación cambió. Se decidió a encontrarlos y matar a cada uno de ellos por venganza por lo que habían hecho. Mientras se lamentaba de todo el dolor y los sacrificios que había hecho por ellos, hizo una llamada, intentó huir,
pero un camión que avanzaba a gran velocidad lo golpeó con brutal fuerza. La escena quedó cubierta casi de inmediato por la sangre producto del impacto. Las personas cercanas gritaban en pánico, exclamando que alguien acababa de ser atropellado. Hae-jun yacía en el suelo, luchando entre la vida y la muerte, y escuchó su teléfono anunciando que el número al que había marcado estaba no disponible. Una ironía cruel lo golpeó, que de todo lo imaginable, había sido alcanzado por un camión de basura. Con gran esfuerzo, se repetía a sí mismo que no podía morir en ese momento. Un recuerdo doloroso resurgía en su mente, sus antiguos compañeros gritándole que se matara de una vez, revelando que le habían... Hae-jun se sumergió en el mundo del juego como su personaje, Horkon, recibiendo una cálida bienvenida al universo de Warlord. Permaneció en silencio, esperando la aparición de un personaje en particular para que le ayudara, luchando por recordar su nombre. En ese instante, una chica con cabello rubio que irradiaba energía dorada apareció frente a él. Se presentó como Ariadne, y le dijo a Hae-jun que estaba allí para guiarlo en su viaje, y él la identificó al instante. Ariadne extendió su mano y comenzó a explicar las reglas del juego, invitándolo a elegir una de las clases básicas. La primera clase que describió era la de los guerreros, quienes luchan en primera línea empleando armas de combate directo. Hae-jun consideró la clase y se dio cuenta de que probablemente podría subir de nivel rápidamente gracias a su experiencia anterior, pero al final rechazó la idea, sabiendo que más adelante sería demasiado difícil progresar solo. Ariadne entonces presentó la segunda clase, la de los sacerdotíos, un rol de apoyo centrado en la curación y en ayudar a los demás. Hae-jun la descartó al instante sin dudarlo. Hae-jun le dijo a Ariadne de plano que no tenía intención de proteger o apoyar a nadie, haciendo claro que solo quedaba una opción para él. Hilos dorados de energía mágica comenzaron a fluir de sus manos mientras iniciaba el proceso para transportar a Hae-jun a la siguiente fase. La energía lo envolvió por completo, y una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Un mensaje del sistema apareció ante él, informándole que había elegido su clase base y que ahora sería transportado a la torre, correspondiente a su elección. Hae-jun llegó a la torre y fue recibido por una voz imponente que lo acogió como un joven buscador de conocimiento. La voz pertenecía a alguien llamado Gulko, el guía responsable de formar a los jugadores que eligieron la clase de mago. Gulko preguntó a Hae-jun qué tipo de magia quería estudiar, y sin dudarlo, Gulko quedó atónito ante la respuesta, deteniéndose un momento para intentar asimilar lo que acababa de escuchar. Intentó convencerse de que se había equivocado al oírlo por su edad y preguntó si Hae-on había querido decir magia terrena en lugar de magia oscura, pero Hae-on repitió con firmeza su deseo de aprender magia oscura. La expresión de Gulko cambió y la preocupación invadió sus facciones. Advirtió a Hae-on que la magia oscura era extremadamente peligrosa y podía destruir potencialmente el alma del usuario. Pero Hae-jun respondió con claridad y determinación, afirmando que entendía los... De repente, Gulko se transformó en una figura aterradora y sombría frente a Hae-jun, asegurándole que todo iría llanamente. Su apariencia cambió por completo. Ahora se parecía a una criatura esquelética. Le habló a Hae-jun con un tono burlón, recordándole que hacía mucho que nadie había elegido este rumbo. Le dijo a Hae-jun que, si realmente estaba listo, debía colocar su mano sobre el libro de habilidades que había aparecido ante él, advirtiéndole que eligiera con cuidado y precaución. Sin dudarlo, Hae-jun colocó su mano sobre el libro de habilidades inmediatamente. Gulko estalló en carcajadas, impresionado por la seguridad y la audaz decisión de Hae-jun. Admitió que Hae-jun era verdaderamente fascinante y que no había conocido a alguien como él en mucho tiempo. Hae-jun entonces recordó un video famoso de su pasado, que mostraba a un jugador que utilizaba necromancia, el arte de invocar a los muertos. En ese video, el jugador solitario había logrado derrotar a un jefe poderoso sin ayuda alguna. En ese momento, Hae-jun se dio cuenta de lo desesperadamente que necesitaba un poder similar a ese. Un mensaje del sistema apareció, confirmando que oficialmente se había convertido en necromante, otorgándole el tip. Activó la habilidad, y un fragmento luminoso de un esqueleto comenzó a materializarse a partir de energía mágica ante él. Un mensaje apareció explicando que un guerrero esquelético consumía energía mágica para manifestarse por completo. Hae-jun permaneció en silencio, observando cómo el esqueleto se formaba frente a él, y se declaró a sí mismo con determinación que en esta vida, se convertiría en un necromante. El esqueleto tomó su forma completa, señalando la finalización de la transformación de Hae-jun en un verdadero necromante. Con una sonrisa de confianza, Hae-jun declaró, el esqueleto se estaba entreteniendo rebotando su propio cráneo como si fuera una pelota.
Jae-jun permaneció en un silencio aturdido por un momento, incapaz de procesar completamente lo que estaba viendo. Sin perder más tiempo, se adentró en un portal brillante que había aparecido ante él, emergiendo en el dungeon de entrenamiento para principiantes. Preocupado, Jae-jun comenzó a interrogar al esqueleto sobre su comportamiento extraño. Definitivamente no estaba actuando como lo recordaba de su vida anterior. Abrió la ventana de habilidades para revisar los detalles de la habilidad. En un momento de profunda reflexión, un gruñido sordo resonó repentinamente a su alrededor. Una banda de criaturas, lobos de carbón, apareció, y su llegada coincidió perfectamente con una prueba práctica. Aunque no eran particularmente fuertes, eran lo suficientemente rápidos para representar un desafío decente para el esqueleto invocado. Jae-jun lanzó de inmediato fragmento de esqueleto con fuerza hacia los enemigos que se acercaban. La energía mágica comenzó a formarse rápidamente, preparándose para invocar al esqueleto de nuevo. El esqueleto se materializó por completo y estaba listo. El esqueleto se abalanzó hacia adelante, atacando a los lobos con furor. Para sorpresa de Jae-jun, el esqueleto demostró ser mucho mejor de lo que había esperado. Se dio cuenta de que, a ese ritmo, podría llegar al nivel superior en poco tiempo. Pero la sorpresa pronto se convirtió en shock cuando los huesos del esqueleto se dispersaron repentinamente en todas direcciones. Jae-jun se quedó helado de incredulidad, luchando por comprender lo que acababa de ocurrir. La habilidad incluía un sistema de IA que aprendía de la experiencia en combate, y tenía 3 modos disponibles: defensa, ofensiva y un modo especial. Con un suspiro, Jae-jun se apoyó la mano en la cabeza y se dio cuenta de la raíz del problema, admitiendo con calma que aún no había establecido un modo. Decidió activar el modo de defensa primero. En cuanto lo hizo, una luz brillante apareció en los ojos del esqueleto. Sin embargo, lo que siguió solo profundizó su decepción. Los lobos comenzaron a arrastrar al esqueleto y a destrozarlo con facilidad, como si nada estuviera resistiendo en absoluto. Una vez más, con voz temblorosa y con creciente desesperación, decidió activar el tercer modo, el modo especial, esperando que por fin funcionara. Resultó que el esquelético había empezado a bailar, y Jae-jun se dio cuenta de que la situación se había tornado desastrosa al presenciar su actuación. Lágrimas le subieron a los ojos mientras se culpaba a sí mismo por cómo habían ido las cosas. Se desplomó en el suelo, abrumado por la desesperación, murmurando que estaba al borde de perder la cabeza. Intentó borrar el personaje que había seleccionado, pero recibió un mensaje del sistema indicando que recordó que los pagos del préstamo iban a comenzar al mes siguiente y pensó, con un tono sarcástico, que quizás debería ser atropellado otra vez. Empezó a preguntarse por qué su suerte era tan mala, sobre todo porque las cosas apenas estaban empezando a mejorar un poquito. Entonces miró al esquelético y sin utilidad que no le ayudaba en nada, lo que solo intensificó su frustración y su ira. Empezó a regañar al esqueleto, diciéndole que lo estaba volviendo loco y ordenándole que se quedase quieto. Entonces, de repente, recordó a un necromante. Fue entonces cuando Jae-jun se dio cuenta de que el esqueleto lo había estado observando durante sus enfrentamientos con los lobos de carbón y había estado aprendiendo de él. De pie junto al esqueleto, decidió que aprovecharía al máximo esta información. Con una sonrisa de confianza, le habló al esqueleto para llamar su atención. El esqueleto se giró hacia él, mirando ligeramente confundido. Jae-jun comenzó a hablar con confianza, diciéndole al esqueleto que era increíblemente afortunado de tener un maestro como él. Añadió que, a pesar de su aspecto, la gente solía considerarlo un genio, y que había entrenado a todos sus antiguos compañeros hasta que alcanzaron la cima. Le dijo al esqueleto. El esqueleto recibió un golpe fuerte y se desplomó al suelo al instante. Jae-jun atacó de nuevo, derribándolo una vez más. Sin vacilar, le ordenó que se preparara para otro ataque. Continuó golpeándolo con una serie implacable de golpes. Con cada golpe, el esqueleto volvía a caer, pero Jae-jun no mostró piedad en su entrenamiento. Entonces comenzó a darle consejos importantes sobre combate, diciéndole al esqueleto que no se quedara simplemente allí, de forma tonta, después de ser golpeado, sino que pensara en cómo contraatacar después de esquivar. Jae-jun preguntó si entendía. Esta vez, el esqueleto comenzó rápidamente a aplicar lo que había aprendido, esquivando hábilmente los ataques de los lobos. Aprovechando una buena oportunidad, golpeó con fuerza a uno de los lobos. El esqueleto continuó luchando con notable habilidad, mientras Jae-jun lo observaba con asombro. De repente, el esqueleto se detuvo y lo miró a Jae-jun con profunda admiración, lo que le hizo regañarlo suavemente, recordándole que le había advertido que no perdiera el hilo durante la batalla.
Sin embargo, Hae-jun entonces pasó a la aldea para principiantes conocida como Castillo Vigos, que estaba llena de nuevos jugadores. Mientras caminaba por el pueblo entre los demás jugadores, Hae-jun se dio cuenta de que el esqueleto realmente valía todos los esfuerzos, y que, con solo unos días más de entrenamiento, sería capaz de limpiar la mazmorra de entrenamiento sin dificultad. Entonces, comenzó a pensar que el verdadero desafío estaba a punto de empezar y que su primer paso sería llegar al nivel 10. De repente, escuchó a alguien llamándolo, «Oye». Hae-jun se giró hacia la voz y vio a un hombre corpulente de pie frente a él con sus seguidores. Frustrado por el despilfarro de su tiempo, estaba considerando seriamente acabar con ellos en ese mismo instante. Justo cuando uno de los hombres estaba a punto de atacarlo, otra persona apareció, vestida con ropas extrañas, y detuvo el ataque sin esfuerzo. El forastero sonrió con ironía y le dijo al atacante que no era correcto golpear a la gente así. El hombre corpulente respondió con furia, exigiendo saber quién era este forastero y si estaba al lado de Hae-jun, pero el recién llegado respondió que no estaba exactamente con él. Hae-jun recordaba vívidamente que Matador había sido un guerrillero de primera categoría y el jugador más fuerte de su vida pasada. Se sentía confundido y con mal agüero, preguntándose por qué un guerrero tan legendario estaba allí en ese lugar. Mientras tanto, Matador permanecía allí, expresando su descontento con el comportamiento del atacante con un tono sarcástico. El matón intentaba justificarse afirmando que Hae-jun lo había atacado primero y insistía en que Matador no tenía derecho a intervenir si ni siquiera conocía a Hae-jun. Matador sonrió con calma y citó una vieja máxima, ojo por ojo, implicando que Hae-jun tenía todo el derecho a vengarse. En ese instante, el hombre corpulento se paralizó de miedo mientras Hae-jun observaba la situación con atención. Entonces Matador, aún con calma y sarcasmo, comentó que el hombre le había golpeado la palma de la mano primero. Con una sonrisa aterradora, añadió que era justo devolverle el favor. Uno de los secuaces del matón gritó de repente, advirtiéndole que el hombre ante ellos era Matador Jefe, conocido por su fuerza abrumadora. Ese acompañante explicó, horrorizado, que Matador era el líder de la Hermandad de los Tauro. El Matador entonces se acercó a él de manera amenazante y le preguntó, con un tono escalofriante, ¿cuál es tu respuesta ahora? El hombre se quedó paralizado, incapaz de pronunciar palabra. Entonces él y sus compañeros se echaron a correr, gritando disculpas por puro terror ante el poder del Matador. El Matador sonrió con satisfacción, diciendo que estaba realmente complacido de que la situación se hubiera resuelto con palabras solamente, mientras los atacantes huían en pánico y conmoción ante sus comentarios. Luego, se giró hacia Hae-jun con una sonrisa. Luego, se alejó, dejando a Matador parado en estado de sorpresa ante su respuesta. Matador soltó una pequeña risita para sí mismo, añadiendo que Hae-jun era un tipo bastante frío. Mientras Hae-jun se alejaba aún más, se sentía enfurecido consigo mismo y frustrado por la sensación de impotencia que había experimentado frente a la fuerza abrumadora de Matador. Su mano temblaba por la intensidad de ese poder, y admitió consigo mismo que había. De repente, una bestia poderosa, parecida a un tigre, apareció y lanzó un feroz ataque contra él. El compañero esquelético de Hae-jun intervino rápidamente, golpeando al tigre con gran eficiencia utilizando sus nuevas habilidades. El esqueleto mantuvo su asalto agresivo, logrando infligir graves daños a la bestia. Tras una batalla rápida, una notificación del sistema apareció ante Hae-jun, informándole que el esqueleto había matado al tigre con éxito y que su nivel había aumentado una vez más. La marca de novato fue retirada de su perfil, y comenzaron a transferirse las recompensas hacia él, lo que le trajo gran alegría. Un dispositivo llamado Warwatch apareció en la muñeca de Hae-jun. Contenía varias funciones como su estado, misiones, mapa, inventario, y también servía como dispositivo de comunicación. Hae-jun estaba encantado de estar volviendo a usar este dispositivo después de tanto tiempo, y solicitó que apareciera su ventana de estado. La ventana de estado apareció mostrando su información actualizada. Nombre, Urkan, nivel, 10, clase, necromaníaco. Al notar esto, Hae-jun se irritó y preguntó al esqueleto qué estaba haciendo. Luego le dio una suave patada en la cabeza y le explicó que no había abandonado su camino como necrómago. En cambio, estaba intentando enseñarle y ayudarle a fortalecerse. Hae-jun comenzó a explicar que, aunque aumentara su mana o su inteligencia, no marcaría gran diferencia en esta etapa. Por otro lado, si mejoraba su fuerza física, sería capaz de transmitir todas las técnicas de combate que había dominado en el apogeo de su antiguo poder.
hablando con firmeza. El lugar estaba abarrotado y bullicioso, con aventureros discutiendo acaloradamente sobre quién reclamaría las misiones primero. Hae-Jun se dio cuenta de que las misiones disponibles en esta etapa no eran precisamente las mejores, pero era evidente el entusiasmo de todos. Después de todo, eran principiantes. Se acercó a uno de los miembros de la hermandad y le solicitó que le mostraran la lista de misiones. El miembro de la hermandad lo miró con sorpresa y le explicó que las misiones restantes eran bastante difíciles y que nadie quería asumirlas. Entonces, preguntó a Hae-Jun si estaba realmente seguro de elegir algo así. Hae-Jun se detuvo a reflexionar, pero en ese preciso instante, una expresión de seguridad se manifestó en su rostro, y se anunció a sí mismo que había encontrado la carta oculta que tanto había estado buscando. La misión que eligió se titulaba Cueva de Monte Vima. El objetivo era eliminar a todos los monstruos de bajo nivel en las inmediaciones de Monte Vima, y la recompensa era de 10 monedas de oro. El miembro del personal de la guilda preguntó con inquietud si Hae-Jun estaba seguro de aceptar una misión de bajo nivel con una recompensa tan pequeña. Hae-Jun respondió con seguridad que estaba absolutamente convencido. Hae-Jun sonrió al pensar para sí mismo que si lograba completar esta misión tan tediosa antes de alcanzar. Luego avanzó con el siguiente paso de su plan, anunciando con entusiasmo que su primer movimiento sería preparar el equipo necesario. Hae-Jun llegó al área cercana al Monte Vima, donde debía llevarse a cabo la misión. De repente, una expresión de sorpresa y profunda frustración apareció en su rostro al ver su reflejo. Resultó que el equipo que había obtenido era ridículo y completamente inadecuado. Llevaba ropa de colores brillantes y absurdamente extraña. Se sintió enormemente avergonzado por su apariencia tan peculiar, que era totalmente inapropiada para la tarea en cuestión. Se sintió abrumado por la ira y la frustración de lo. Entonces recordó que no tenía suficiente dinero para comprar equipo decente, habiendo gastado la mayoría de sus fondos en equipo para el esqueleto, y se había visto obligado a conformarse con estos artículos de baja calidad. Determinado a cambiar eso, se decidió a completar la misión lo más rápido posible para ganar lo suficiente para comprar ropa adecuada. Hae-Jun se movía por el bosque, reafirmando para sí mismo que completaría su misión lo más rápido posible. Después de que él se fuera, una mano empapada. En otra parte del bosque, un jugador joven gritó de alegría, anunciando que finalmente había alcanzado su destino. El joven, llamado Multi, se erigía con orgullo en su armadura brillante, proclamando que su aventura estaba a punto de comenzar en el Monte Vima. Exaltaba que había llegado al nivel 11 y pronto podría estar entre los mejores jugadores, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un grito de auxilio cercano. Se apresuró hacia el sonido y encontró a un hombre que llevaba a su amigo herido, pidiendo ayuda, y afirmando que la criatura que los atacó era algo que nunca habían visto. El hombre de canas le agradeció con entusiasmo y lágrimas, prometiendo que algún día le devolverían el favor. Pero en cuanto se dio la vuelta Malti, los dos hombres lo atacaron de repente por la espalda con un golpe sorpresivo, con sonrisas crueles dibujadas en sus rostros. La sangre salpicó al instante, inundando la escena en un único y decisivo golpe. Malti cayó al suelo, jadeando mientras la sangre lo empapaba, y los comerciantes se burlaban de su ingenuidad, diciendo que lo había hecho un blanco fácil. Uno de ellos declaró que harían uso pleno de sus pertenencias, ignorando sus débiles gemidos. Malti protestó débilmente que lo habían engañado, pero lo llamaron cobarde y lo culpaban por ser ingenuo. Su líder rió. Un mensaje posterior reveló la caída del reloj del jugador al suelo, como botín para los ladrones. La banda se reunió alrededor del reloj caído, riéndose, y uno de ellos comentó que atormentar a los novatos era una fuente de diversión inagotable. Su líder sonrió de forma malévola y animó al grupo a buscar la próxima víctima, exhibiendo con orgullo el emblema del letal gremio de la familia Ralph. En otra parte del bosque, el esqueleto de Hae-Jun estaba listo, enfrentándose a dos enormes bestias de árboles, gruñendo en las sombras. Los lobos de madera se abalanzaron sobre él con ojos brillantes, sus colmillos rojos ardiendo como Hae-Jun sonrió levemente, reconociendo que haber priorizado el equipo de su sirviente había sido, sin duda, la decisión correcta desde el principio. Hae-Jun observó su extraña vestimenta, diciéndose a sí mismo que la apariencia no importaba en absoluto siempre y cuando cumplía su propósito. Mientras tanto, el esqueleto permanecía de pie con las manos en la cabeza en un gesto cómico de vergüenza, como si lamentara a su amo. Hae-Jun le ordenó que dejara de actuar de esa manera tan extraño y que se preparara, ya que necesitaban subir de nivel rápidamente para cumplir con su misión en la zona. El esqueleto recogió su arma y se preparó para morir. Los hombres se acercaban, intentando explicar la situación, mientras el esqueleto permanecía alerta, listo para proteger a su amo. Hae-Jun aceptó la disculpa con frialdad,
pero comenzó a sospechar de los dos hombres debido a sus extrañas expresiones. Notó rápidamente un reloj de jugador en una de sus muñecas y un cuchillo ensangrentado escondido detrás de la otra, lo que profundizó sus dudas sobre sus intenciones. Jae-jun murmuró para sí mismo, burlándose de su audacia, y de inmediato se dio cuenta de que estaban planeando engañarlo. Pero entonces, en ese momento, el rugido de las bestias resonó a través del bosque, y uno de los hombres sonrió, diciendo que era el momento perfecto para empezar a eliminar obstáculos. Explicaron su plan a Jae-jun, atacar y debilitar a los monstruos, y él solo tenía que dar el golpe final para obtener puntos de experiencia. Jae-jun estuvo de acuerdo, observándolos con cautela, mientras los dos hombres susurran entre ellos, reafirmando sus siniestros planes. El gran guerrero dio un paso al frente e incitó a los lobos de madera, desatando su furia justo como habían planeado. El mago, desde la distancia, el grupo observaba, esperando que Jae-jun fuera fácilmente abrumado por el ataque repentino. Pero Jae-jun derrotó al lobo con rapidez, con la ayuda de su esqueleto, y luego se volvió para regañarlo por reaccionar demasiado tarde. Sonrió con confianza, hizo un gesto con la mano al grupo, indicándoles que siguieran con su experimento, dejándoles atónitos por su inesperada fuerza. Los dos hombres comenzaron a sentirse ansiosos y con miedo, cuestionando el verdadero nivel y habilidades de Jae-jun. Rápidamente decidieron idear un nuevo plan para eliminarlo. Eligieron enviar una ola mayor de monstruos de una sola vez, intentando superarlo en poder. Levantó su pesado martillo alto y gritó que esta vez no fallaría con su golpe final. Con toda su fuerza, lanzó el ataque, completamente seguro de que acertaría. Pero, para su absoluta sorpresa, Jae-jun esquiva el golpe con una precisión perfecta, dejando al hombre gritando de incredulidad mientras veía su ataque fracasarlo ante sus propios ojos. Jae-jun se movió con una velocidad asombrosa, deslizó su espada por debajo del brazo de su enorme oponente, cortándole el cuerpo y obligando al hombre a tambalearse hacia atrás mientras brotaba sangre de su pecho destrozado. Mientras el esqueleto atacaba desde otro ángulo, los dos restantes observaban en estado de shock, y los dos se abalanzaron hacia adelante a una velocidad increíble, acortando la distancia en cuestión de segundos. Uno de los ladrones comenzó a gritar y a suplicarlos que detuvieran, pero Jae-jun lo ignoró por completo. Juntos, Jae-jun y el esqueleto lanzaron un doble golpe rápido que impactó con fuerza, derribando a ambos oponentes al suelo, entre gritos de dolor. Se les lanzó por los aires por la fuerza del impacto, mientras que Jae-jun y el esqueleto permanecieron firmes en su lugar, dentro de una ola de energía azul que habían desatado. Jae-jun se alejó y declaró con frialdad que sabía exactamente. El hombre herido comenzó a suplicar, prometiendo darle a Jae-jun todo lo que tenía a cambio de misericordia y su vida. Pero Jae-jun terminó la conversación con solo 2 palabras, declarando que ya no confiaba en los humanos. Sin dudarlo, golpeó al hombre con un golpe final, acabando con él por completo. Una notificación apareció en la pantalla anunciando que el jugador Ralph había muerto y que 8 relojes de guerra habían caído sin dueño. Jae-jun dijo que en la situación actual, solo quedaba una opción lógica, aprovecharse de estas ganancias, empezando por la ropa. Mientras tanto, el esqueleto pateaba agresivamente el cadáver del oponente masivo, aparentemente descargando su ira. Jae-jun se acercó y extendió la mano, envolviendo al esqueleto en una luz azul mágica que curaba sus heridas. El esqueleto, a continuación, levantó su espada con entusiasmo, ahora con un nuevo par de pantalones, erguido como un verdadero guerrero. Jae-jun se rió y preguntó si realmente le gustaba tanto su nuevo aspecto. Luego, con un tono sereno, comentó que la apariencia no importaba en un juego. Lo que realmente importaba era el núcleo de la fuerza de una persona. A pesar de eso, empezó a presumir mientras caminaba con su nueva vestimenta. Esas piezas van desde objetos raros como los pantalones del goblin negro y una espada impregnada con la esencia de un árbol antiguo, hasta libros de habilidades malditos, e incluso dinero, lo que provocó que Jae-jun se riera con avaricia y lo describiera todo como una verdadera suerte. Jae-jun dijo que esas botellas le habían permitido crear algo nuevo a un ritmo inesperadamente rápido. Levantó la mano para revelar una máscara dorada con un diseño único, y comentó que había terminado de elaborarla incluso más rápido de lo esperado. Declaró que a partir de ahora comenzaría a grabar sus partidas y necesitaba construir una identidad sólida para ese propósito. Jae-jun estaba sentado con orgullo frente a un miembro de la guilda, proponiendo con entusiasmo una idea singular. Dijo que si todos los miembros de la guilda llevasen la máscara jaja, se extendería como la pólvora. El hombre aceptó tras pensárnoslo, lo que provocó que Jae-jun sonriera con excitación y anunciase que la nueva guilda se llamaría Máscara Jaja.
Luego miró la máscara que tenía en sus manos y reflexionó que había considerado crear una identidad completamente diferente, pero finalmente había optado por seguir este camino. Levantó la máscara hacia el aire, infundiéndole energía mágica azul brillante, afirmando que ya no deseaba que nadie se apropiara de sus logros o posesiones. Se reflejó la ira en su rostro. Tras ponerse la máscara, le dijo al esqueleto que era hora de irse, con una expresión seria y su energía impulsada por la expectación. La escena cambió a una región montañosa agrietada que recordaba a ruinas antiguas, con un portón en su centro. Hae-Jun y el esqueleto cruzaron el portón, activando un mensaje que confirmaba que habían entrado en el laberinto de la cueva del monte Bima. Adentro, Hae-Jun caminaba lentamente por las paredes de piedra, observando que esperaba encontrar lobos azules en este lugar. Añadió que el laberinto no sería fácil, pero después de varias horas, Hae-Jun se encontraba tendido boca arriba, mirando hacia arriba exhausto, preguntándose por qué no habían aparecido aún ninguna monstruosidad. De repente se incorporó, gritando confundido, preguntándote si en absoluto no había monstruos aquí. Empezó a murmurar furioso, diciendo que la situación era extraña y que si alguien ya había despejado el dungeon, debería haber aparecido un mensaje. Comenzó a sospechar que quizás era una falla del sistema. Entonces, sus ojos se congelaron y se quedó inmóvil, habiendo notado algo en la pared. Rápidamente un mensaje apareció, informándole que había descubierto un dungeon instantáneo llamado The Theater, y preguntándole si quería entrar. Hae-Jun sabía que los dungeons instantáneos aparecían aleatoriamente dentro de los dungeons regulares y que el progreso en el dungeon original se pausaría hasta que el dungeon instantáneo se completara. También sabía que estos dungeons eran más difíciles y ofrecían mejores recompensas, pero venían con mayor riesgo. La cuestión era que tenía que eliminar el dungeon o morir intentándolo. No había una tercera opción. Hae-Jun pensó que sería más inteligente retirarse, ya que morir lo haría quedar. Y justo en ese momento, en el instante en que entró, un resplandor cegador le obligó a levantar la mano sobre los ojos. Entonces, se dio cuenta de que estaba de pie en una inmensa arena, similar a un coliseo romano, con él y el esqueleto en el centro. Hae-Jun miró a su alrededor y se preguntó si se trataba de un duelo en una arena. Admitió que se sentía nervioso y preguntó qué clase de oponentes podrían estar enfrentando. El suelo comenzó a temblar gradualmente, lo que incitó a Hae-Jun a mirar a su alrededor y preguntar qué estaba pasando. Entonces, una criatura tipo hombre lobo gigante. Hae-Jun dio un paso atrás, atónito, repitiendo la palabra corrupto y preguntándose por qué una criatura tan poderosa había aparecido en un lugar así. La bestia se abalanzó sobre ellos con una furia inmenso, lanzando su primer ataque, que provocó una onda expansiva violenta que se propagó por toda la arena. La fuerza del golpe impactó directamente a Hae-Jun, lanzándolo hacia atrás y estrellándolo contra el suelo con dolor. Mientras tanto, la arena estaba cubierta de polvo y humo, y el esqueleto permanecía allí, sobresaltado por lo que acababa de ocurrir con Hae-Jun. Se plantó los pies firmemente y levantó su espada, emitiendo un sonido grave que indicaba su disposición a defenderse hasta el final. Aunque la situación parecía peligrosa, Hae-Jun se levantó de nuevo, con una sonrisa sarcástica mientras se reía de lo absurda que estaba volviéndose la cosa. Luego, se rió a carcajadas, como si las sorpresas no dejaran de ocurrir ese día, añadiendo que los monstruos corrompidos solían estar ligados a misiones principales, lo que le hacía afortunado por haber encontrado uno ahora. Ordenó al esqueleto que se preparara para la batalla, bromeando que si no derrotaban a esa bestia, no tendrían cena esa noche. Con una sonrisa confiada, se lanzó directamente contra la criatura para comenzar la lucha. El esqueleto lo siguió, y el lobo corrupto levantó la vista sorprendido, observando a Hae-Jun mientras preparaba su ataque desde arriba. La emoción brilló en su rostro como si estuviera a punto de disfrutar de una comida deliciosa. Al mismo tiempo, Hae-Jun comenzaba a preparar una nueva habilidad para desatar sobre la bestia. Invocar una energía oscura y morada de su interior y la fusionó con su arma, declarando el nombre de la habilidad, Maldición del Diablo. En cuanto la habilidad se activó, la energía oscura se enroscó alrededor del lobo y una mirada de asombro. Una notificación apareció en la pantalla confirmando la activación de la habilidad Maldición del Diablo, indicando que las estadísticas del enemigo habían disminuido un 10%. Hae-Jun comentó con confianza que la habilidad no era nada del otro mundo para un primer uso. Pero el monstruo no había terminado. Volvió a atacar y le lanzó un golpe furioso a Hae-Jun, quien se preparó para el impacto. Una nueva notificación apareció anunciando que el lobo guargo corrompida había entrado en un estado de éxtasis y que todos los efectos de estado habían sido completamente eliminados.
Hae-Jun comentó con sarcasmo que era absurdo que pensara que un dungeon instantáneo sería tan fácil. En ese instante, tomó la decisión de utilizar una habilidad especial que había estado guardando para más adelante, pero ahora se daba cuenta de que el momento lo había alcanzado. Levantó la mano y dijo activar, luego presionó el dispositivo en su muñeca para activar la nueva capacidad. Una ola de energía azul inmensa surgió de su cuerpo, envolviendo todo a su alrededor y extendiéndose como una fuerza poderosa por toda la zona. Se formó un remolino de energía a su alrededor y se disparó hacia el cielo, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Este era el resultado de su habilidad especial, Slot On, una característica única del juego Warlord, que otorgaba temporalmente al usuario un poder aumentado directamente extraído del mundo del juego. El efecto de esta habilidad era la activación de una forma mejorada que concedía al jugador una fuerza sobrenatural temporal. Esta forma variaba de un jugador a otro. Cada una tenía su propio aspecto y mejoras únicas, lo que hacía que la experiencia fuera completamente individual. Debido a esta variación, los jugadores habían acordado un solo. En el otro lado, el lobo sol corrompido dejó escapar un rugido aterrador, mostrando sus enormes colmillos y amenazando a su oponente con una intensidad brutal. El lobo sol se lanzó con una velocidad tremenda, mientras Hae-Jun se preparaba para enfrentarlo, envuelto en la energía azul oscuro que se intensificaba a medida que el enemigo se acercaba. La bestia se desvió bruscamente, levantando sus garras para golpear con una fuerza devastadora. Desencadenó una serie de ataques, pero Hae-Jun esquivó hábilmente, aunque una de sus arpas rozó peligrosamente y casi lo golpea. Aprovechando el instante, saltó rápidamente, evitando. Hae-Jun se dio cuenta entonces de que aquello no era un monstruo cualquiera. Su velocidad y su fuerza bruta lo convertían en una seria amenaza. Si recibía solo 4 golpes, la batalla podría terminar fácilmente a su favor. Mientras el hombre lobo se preparaba para atacar de nuevo, Hae-Jun sonrió para sí mismo, diciendo que tenía otro plan. Desató una onda azul intensa de su espada, dirigida al bestia, intentando interrumpir su próximo ataque y obligarla a retroceder. El monstruo rugió de dolor pero en el siguiente instante, su expresión cambió repentinamente. Levantó la vista con sorpresa. La bestia había dado un salto y caído con una fuerza inmensa, lo que obligó a Hae-Jun a retirarse rápidamente para evitar el impacto. Mientras esquivaba, recordó que la bestia se encontraba en su estado berserk, una fase en la que su poder aumentaba drásticamente. Se giró y encontró al hombre lobo de pie justo detrás de él, con sus ojos rojos brillantes fijos en él, listo para atacar. Mientras caía hacia el lobo, Hae-Jun lo ridiculizaba, logró un golpe directo y contundencia, cortando el brazo del lobo con éxito, abriendo una vía para que Hae-Jun recuperara el equilibrio. Hae-Jun gritó al esqueleto que era hora de ejecutar el movimiento que habían ensayado juntos. El hombre lobo quedó descolocado al verlos acercarse a una velocidad increíble, incapaz de reaccionar. Hae-Jun y el esqueleto impactaron su golpe con precisión. El cuerpo de la bestia comenzó a desmoronarse bajo la fuerza del doble ataque, fragmentándose en pequeñas piezas sin ofrecer resistencia. También obtuvieron 20.865 G, junto con el cráneo y la piel del lobo para conseguir. Hae-Jun señaló con entusiasmo que las recompensas eran realmente valiosas. Tras concluir la batalla, un mensaje del sistema apareció ante él, informándole que había obtenido el raro collar del rastreador corrompidor. Era un objeto de la clase única cronología, y aumentaba todas las estadísticas relacionadas con la clasificación en 18 puntos. Hae-Jun se sorprendió por la alta clasificación del objeto y se preguntó cómo podía ser no comerciable, pero superior a los objetos únicos estándar, dándose cuenta entonces de lo raro que era. Entonces notó el nombre rastreador corrompidor en el objeto, lo que lo hizo detenerse y preguntarse si estaba relacionado con lo que sospechaba sobre la misión principal. Inmediatamente después, aparecieron 3 ventanas luminiscentes que anunciaban el registro de 3 nuevos logros en su cuenta. La primera, Promising Newcomer, le otorgaba un incremento del 3% tanto en inteligencia como en magia, exactamente lo que había estado buscando. La segunda, Challenger of Heroes, mejoraba su resistencia en 3 puntos. Hae-Jun consideró que encajaba, dado que había completado el mazmorra instantánea solo. Pero lo que más lo sorprendió fue el tercer título, Corrupted Tracker. No esperaba eso en absoluto y se encontró genuinamente asombrado. Se aseguró a sí mismo que este era el título del primer capítulo de la línea principal de misiones, Corruption Counter, lo que aumentaba la importancia de todo lo que acababa de obtener. Esta línea principal de la aventura fue el eje central del mundo de Warlord, ligada a una narrativa extensa que involucraba a personajes clave y jefes importantes.
Debido a las recompensas excepcionales que ofrecía, cada jugador aspiraba a participar en ella, convirtiéndola en el contenido más codiciado de todo el juego. Hae-Jun recordó su vida anterior, donde apenas había llegado al capítulo 4 de la línea de misiones. Sin embargo, ahora había logrado desbloquear su inicio en una etapa mucho más temprana, lo que le hizo decir que lo que estaba sucediendo no podía ser simplemente casualidad. Sonriendo con júbilo, alzó la voz y declaró que había encontrado el verdadero tesoro, y luego inició la secuencia de desconexión, todavía en estado de asombro por sus logros. En la siguiente escena, regresó al mundo real. En ese momento, noticias de última hora se transmitían en la pantalla. La Hermandad Hydra acababa de entrar oficialmente en el sótano del generador neutral, con la intención de completarlo en un plazo de 3 meses. Hae-Jun permanecía en silencio frente a la pantalla, con una taza en la mano, su rostro marcado por profunda reflexión. Entonces, con un tono sarcástico, comentó sobre su suerte, diciendo, ¿el tesoro real? Tonterías, claramente mostrando signos de intensa frustración. Golpeó la mesa con la cabeza en señal de arrepentimiento, lamentando que alguien ya hubiera llegado al capítulo final de la misión, y si entraba ahora, no le quedaría nada por conseguir. Empezó a preguntarse en voz alta si debería dejar de intentarlo por ahora, y en su lugar prepararse para el siguiente capítulo más adelante. Pero tras un momento de silencio, una mirada de inspiración cruzó su rostro, y de repente dijo, espera, quizás esta sea mi oportunidad. Se dio cuenta de que todo el mundo estaba concentrado en la búsqueda contra la corrupción, que se acercaba a su conclusión como la primera misión importante del juego. Le vino a la mente que publicar un video sobre la misión en ese momento se volvería viral, convirtiéndose en una oportunidad de marketing de oro. Empezó a imaginar el número de visualizaciones que podría acumular, imaginándose a sí mismo como un rey sentado en un trono, rodeado de riqueza y éxito, riendo triunfante. Se dijo a sí mismo que era afortunado de haber grabado cada momento de su juego y que ahora lo editaría y subiría inmediatamente a WTube. Añadió que la edición era la clave y que no podía confiar esa tarea a cualquiera. Necesitaba a alguien que supiera cómo hacer que un video brillara profesionalmente. Decidió ponerse en contacto con alguien conocido de su vida pasada, cuando era el dios de la edición, y se dijo a sí mismo que debía ser la persona correcta. La escena cambió para mostrar a una chica con el pelo rosa y gafas, comiendo noodles mientras veía algo en su teléfono. Era conocida como Editor Rumini. Recibió una notificación solicitando edición de video para un video de Dungeon Claire bajo el nombre de Urkeinen, quien estaba listado como nivel 15, y se sorprendió por la petición. Se rió sarcásticamente y preguntó qué clase de video podría ofrecer un novato como él después de limpiar una mazmorra, asumiendo que simplemente era un principiante rico intentando presumir en línea. Pero, de repente, su expresión cambió. Se levantó de su asiento, gritando como si hubiera encontrado algo completamente inesperado. Se inclinó hacia la pantalla, con la mirada fija con intensidad, y dijo en voz baja, la encontré. Rumini, el editor de video freelance conocido como Boca de Infiernos, sostenía el teléfono en la mano, mirando fijamente la pantalla con asombro y admiración, exclamando con entusiasmo que había encontrado su inspiración. Mientras tanto, en otro lugar, una mujer se encontraba en su lujoso apartamento con vistas a la ciudad, sosteniendo una tableta mientras observaba con calma el exterior. Un empleado entró corriendo en la habitación, llamando a la directora, y le preguntó si había solicitado algo para él. Ella le informó que un nuevo video relacionado con la misión contra la corrupción había sido subido recientemente. Comenzó a explicar que el video era particularmente intrigante porque mostraba a un jugador de nivel 15 derrotando a un lobo corrupto solo, algo que nunca antes había ocurrido. El empleado se quedó atónito. Posteriormente, aclaró que su equipo también había revisado las grabaciones y confirmado que el nivel del jugador era realmente bajo, por lo que no había ninguna necesidad de prestarle mucha atención. Sin embargo, admitió que personalmente disfrutó del video. La mujer sonrió y dijo con seguridad que quería ese jugador. Entonces añadió que quería que lo trajeran inmediatamente y ordenó que lo hicieran. Su identidad fue revelada entonces. Era Chai, la figura más importante del mundo financiero y la heredera del enorme grupo Thunder. En el mundo de Warlord, sin embargo, era conocida como Seri, la reina Thunder. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Hasta el próximo resumen.